Internamente Millonario, un podcast donde descubrirás tu verdadera riqueza interior. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro penúltimo podcast de la primera temporada de Internamente Millonario. Como siempre, me acompaña Javo Ramírez Campos. Hoy un tema muy importante, obviamente por las fechas de los impuestos, las fechas de declarar. Así es que hoy tenemos dinero e impuestos. Y déjenme decirles que aparte de ser coach, el buen Javo es fiscalista. Así es que él prácticamente va a llevar aquí el tema de hoy porque es el experto. Así es que, mi Javo, los impuestos juegan parte preponderante de la economía de las personas. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto y un placer estar aquí contigo en este programa. Pues sí, mira, hemos hablado a lo largo de todos estos programas, ya 11 con este de hoy, y hemos hablado obviamente de la plenitud financiera, de las finanzas, de las inversiones, de las emociones, de los gastos. Pero fíjate que una parte fundamental dentro de todo el esquema financiero, dentro de pues, el desarrollo de cualquier ser humano, y más en una sociedad como la que vivimos, es pues estar bien con los impuestos. Porque probablemente puedes ser un hombre muy exitoso económicamente hablando, pero si no tienes bien atendidos tus impuestos, se pueden convertir en un dolor de cabeza. Ahora sí que te lo digo por experiencia propia, me dedico precisamente a esta parte de los impuestos, me dedico mucho, mi parte más fuerte es la defensa fiscal, y obviamente me ha tocado ver unos asuntos, híjole, que le quitarían el sueño a cualquier ser humano. Y aparte no es nada más quitarse el sueño, porque si tú caes en un problema con el fisco y no está bien atendido, puedes acabar hasta con tu patrimonio, ¿no? Y obviamente, imagínate, años y años estar trabajando para que pues, el patrimonio se lo lleve el Estado por no cumplir en tiempo y forma y de manera adecuada con tus impuestos, pues obviamente puede ser un dolor de cabeza y una frustración que muy poca gente aguanta y muy poca gente se puede levantar de un golpe de esos, porque realmente te acaba psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente y financieramente. Por eso le tienen tanto miedo al fisco. Y yo soy de los que piensan, hay que tenerle miedo, ¿no? A eso le digo siempre a mis clientes, no temas, para eso estoy yo, ¿no? Cualquier situación yo te defiendo. Pero qué mejor que tener las cosas en paz para no tener que llegar a la defensa, ¿no? Qué mejor que estar cumpliendo con nuestras obligaciones. Y precisamente como personas físicas, ahorita que estamos en el mes de marzo, pues ya se acerca el mes de abril. Y el mes de abril es el mes en donde las personas físicas tienen que hacer su declaración anual de impuestos. Regularmente eso es un impuesto el que se paga, que es el impuesto sobre la renta. Todos los pagos, como su nombre los dice, son pagos provisionales a cuenta de la declaración anual de impuestos sobre la renta. En abril, yo lo que voy a hacer es sumar todos mis ingresos del ejercicio, voy a restarle todas mis deducciones del ejercicio fiscal y obviamente y le voy a quitar a ese resultado los impuestos que pagué a lo largo del ejercicio. Y eso me puede arrojar un saldo a favor que me va a devolver la autoridad, un saldo a cargo que tengo que pagar y que puedo pagarlo de contado hasta en 6 parcialidades, o puedo salir en ceros y no debo nada a nadie porque ya cumplí de manera ordenada durante todo el año. Ojo, mucha gente y sobre todo los asalariados no saben que tienen que hacer declaración anual. El asalariado, desde el momento que entra a su empresa, como le hacen una retención, muchas veces pensamos erróneamente que la retención es más que suficiente para cumplir con mi obligación de declarar impuestos. No obstante, tenemos algunas circunstancias. Aquellos trabajadores que ganan más de 400,000 pesos en el ejercicio, obviamente tienen que presentar declaración anual por obligación. Aquellas personas que tienen 2 empleos o más, obviamente tienen que presentar declaración anual, así no lleguen ni siquiera a los 400,000 entre los 2 trabajos. Entonces, esas son tipos de obligaciones que muchas veces la gente desconoce por estar trabajando en una empresa. Y ahí es donde entra precisamente parte de las problemáticas a las que nos podemos enfrentar. Ojo, hay que prepararnos para la declaración anual. Yo siempre lo he dicho que tienes todo el ejercicio para poder juntar ciertas deducciones personales, que ahorita vamos a entrar a ese punto también contigo, que nos van a ayudar a generar un impacto mucho más tenue en nuestra declaración anual. Probablemente si yo ya pagué mis impuestos como tenía que ser, pero tuve deducciones personales durante el ejercicio, a la hora que hago mi declaración anual, le resto a esas deducciones personales y obviamente mi base de impuestos va a bajar y mi saldo a favor va a subir o va a generarse un saldo a favor.
¿Qué son las deducciones personales? Mira, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta del artículo 151, son los gastos que como contribuyente tienes derecho a disminuir de tus ingresos acumulables en la declaración del ejercicio. Regularmente, el grueso de las deducciones personales son gastos que tienen que ver con la salud. Y te pongo un listado de los que podemos hacer, obviamente, deducibles. Tenemos los honorarios médicos, cualquier honorario médico que yo erogué durante el ejercicio, siempre busquen pedir su recibo de honorarios. Al momento que tú pides el recibo de honorarios, obviamente vas a tener un gasto personal, que si bien no vas a ocupar durante tu declaración mensual, no lo vas a ocupar durante el ejercicio, lo vas a acumular todo este gasto en tu declaración anual en abril. Tenemos honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición, que eso es parte de lo que vamos a hablar después, en el siguiente capítulo. Hablaremos de la importancia de recurrir a algún psicólogo o terapeuta, ¿no? Y que podemos ver que el pago de este tipo de servicio, pues obviamente es deducible. Entonces, pues que no lo pague el fisco o lo pagamos nosotros de nuestros impuestos, ¿no? Eso puede estar bastante bien. El único requisito para que pueda ser obviamente deducible este tipo de gasto es que el honorario que se pague sea prestado por una persona con título profesional, legalmente expedido y registrado ante las autoridades competentes. Entonces, ahí sí tengo que estar con ese requisito nada más. O sea, no puedo ir a lo mejor con pues con alguien que no tenga un título a una terapia, porque obviamente pues, no lo vas a poder hacer deducible. No digo que no te ayude, tú puedes ir con quien quieras, pero si le quieres sacar obviamente la parte de deducción, pues tienes que ir con alguien que tenga un título profesional expedido por una autoridad competente, ¿no? También tenemos que son deducibles, Octavio, los gastos hospitalarios y medicinas, incluidas en facturas de hospitales, no de farmacia. Sí, eso es bien importante, porque obviamente, híjole, tú mejor que nadie lo sabes, Octavio, lo que gastamos en farmacias durante todo el año es muchísimo dinero. Entonces, si la gente pudiera hacer reducible lo que se gasta en medicinas de los hijos, que ya te dolió la garganta, que te dolió la cabeza, ahora con el COVID, todo lo que estuvo gastando, pues obviamente, imagínate, tendríamos un saldo a favor impresionante, pero aquí sí está condicionado los gastos de farmacia incluidos en una factura de hospital. ¿Por qué? Porque muchas veces te hospitalizan, cuando te hospitalizan una aspirina te la cobran creo que en 100 pesos, la pastilla, pues obviamente si viene desglosada en la factura del hospital, todo lo que te den de la farmacia del hospital será 100% deducible, ¿no? ¿Qué más procede de deducción? Los honorarios a enfermeras, cuando necesitas una enfermera para una cuestión de rehabilitación, también es deducible. Análisis y estudios clínicos, compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, prótesis, compras de lentes ópticos graduados para corregir efectos visuales. Los lentes con graduación, obviamente que es un gasto muy común que tenemos. Si tú pides una factura en la tienda, en la empresa, en donde tú vayas, obviamente es un gasto que puedes meter en tu declaración anual, ¿no? Y aquí viene una parte en la que yo te voy a dar la palabra. Primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social. Entonces, antes de darte la palabra para ver este tipo de seguros, mi estimado Octavio, te diría que todos estos gastos que acabo de platicar son deducibles siempre y cuando hayan sido gastos efectuados para tu persona, para tu cónyuge o concubino, para tus padres, abuelos, que es en línea ascendente, o para tus hijos o nietos en línea descendente, pero directa. Si yo le pagué a mi hermano, a mi primo, ahí no procede. A mi cuñado no procede. Pero los gastos que yo pago a mi papá, a mis abuelos, a mis hijos o a mis nietos o a mi cónyuge, que es la única que puede estar de manera lateral, son deducibles. Entonces, para que pues la gente sepa, porque regularmente la gente muchas veces le paga al papá, le paga a la mamá y no aprovecha ese tipo de deducción, ¿no? Entonces, pues para dejarlo así en perspectiva, y obviamente no sé si nos puedes compartir un poco, Octavio, de la parte de primas por seguros de gastos médicos, porque mucha gente piensa que los seguros de gastos médicos son sumamente caros e inaccesibles. Y creo que es bien importante saber que una prima de seguro es 100% deducible y que puedes encontrar muchos productos como los que tú ofreces que pueden ser sumamente atractivos
y alcanzables para cualquier persona. Así que, por favor, Octavio. Sí, claro, la póliza de gastos médicos mayores, obviamente, si tienes la capacidad económica para contratarla, como lo he dicho en algunos videos, pues adelante. La verdad es que no es una póliza, como decía el buen Javo, que sea tan accesible, pero pues obviamente tiene sus ventajas en el sentido de que tú te atiendes en la parte privada y no en la parte pública, y en efecto es deducible al 100% de impuestos y tienes esa ventaja, ¿no? Que puedes contratarla y obviamente meterla a tu declaración anual, y obviamente va a pasar lo que decía Javier, ya sea que te baje el tema de tu impuesto o que salgas con algún impuesto a favor. Así es que es correcto, son muy buenos productos, son productos que ayudan mucho en el tema de tener un problema de salud y se vuelva un blindaje económico, porque la póliza estará pagando esa parte de tu salud y no tendrás ese pendiente tan importante que, como platicamos en este canal, pues es el dinero. Así es que sí es una ventaja. Digamos que yo siempre he dicho, no la compres por deducibilidad, pero bueno, sí da palomita para ser deducible, porque la póliza creo que tiene mucho más que su propia deducibilidad. Creo que hay pólizas que sí le Claro. pueden sacar más beneficios en la parte deducible, ¿no, Javo? Sí. Sí, por supuesto. Entonces, esa parte, como tú lo dices, no lo hagas por lo fiscal, hazlo por tu salud, pero si él lo está haciendo por tu salud, aprovéchalo en lo fiscal, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que Claro, sí, creo que claro. tienes ahí razón. Otros gastos deducibles, Octavio, en nuestra declaración anual son los gastos educativos, Ok, ¿no? Colegiaturas en instituciones educativas privadas que cuenten con reconocimiento de validez de oficial de estudio, desde nivel preescolar hasta bachillerato o equivalente. Crítica, yo no sé por qué la universidad no se puede hacer deducible, nada más te dejan hasta el bachillerato, hasta la prepa. Se me hace una tontería porque el gasto más fuerte viene obviamente en la universidad, pero bueno, sin comentarios, ¿no? Y aparte, lo peor de todo es que vienen unos montos, unos límites, que si tú los escuchas ahorita, pues es un límite anual que la verdad dices, oye, ¿es en de serio que no me risa. dejas deducir esto? De risa, ¿no? Mira, preescolar, 14,200 pesos al año. Primaria, 12,900. Secundaria, 19,900 al año. Profesional técnico, 17,100. Y bachillerato, 24,500 pesos al año, que es lo que creo que te cuesta un semestre en alguna universidad de mucho prestigio, ¿no? Entonces, si te fijas, pues no es nada, pero bueno, si ya lo estás haciendo el gasto, pues sácale este beneficio. O sea, ya lo hice, sé que a lo mejor gasté 10, 15 veces más, está bien, métele la parte correspondiente y hazlo, ¿no? Dice, para hacer efectivo este beneficio requieres contar con el comprobante de pago correspondiente. Cuando realices pagos en un mismo ejercicio fiscal por una misma persona, estamos hablando de que tu hijo a lo mejor estaba en secundaria y luego pasa a prepa, por servicios de enseñanza correspondientes a 2 niveles educativos, que es el ejemplo que te acabo de poner, el límite anual de deducción que puedes disminuir es el que corresponda al monto mayor de los 2 niveles. Si pasó de secundaria a prepa, agarro el nivel de prepa y en lugar de 19,900 le meto 24,500, ¿no? De acuerdo a lo que dice aquí la ley. Las cuotas por concepto de inscripción o reinscripción no son deducibles, únicamente de la colegiatura, ¿sale? Y el transporte escolar es deducible siempre y cuando dentro del reglamento de la propia escuela o institución educativa venga como obligatorio para los niños o para los estudiantes. Si es obligatorio, lo tienes que pagar, es el requisito que te ponen para poderlo hacer deducible. Ahora, bien importante, vamos a pasar a una parte que no nos gusta, pero que también tiene que ver mucho con lo que tú haces. Otros gastos deducibles, ya vimos los de salud, ya vimos los de educación. Hay otro tipo de gastos, Octavio, que si bien es cierto, pues no son los más bonitos, pero pues ahí están. Son los gastos funerarios de tu cónyuge, de tus padres, abuelos, hijos y nietos. Podrás realizarlos con cualquier medio de pago y debes contar con la factura, ¿sí? Entonces, un gasto funerario es deducible. Son a lo mejor de los que menos nos gustan meter, pero si ya tuviste la amarga experiencia de perder un ser querido en el lapso del año y tienes una factura, pues aprovéchala para sacar o para disminuir un poco tus impuestos, ya no está de más, ¿no? Y aquí viene una parte que seguramente va a gustar mucho: intereses reales devengados y efectivamente pagados por créditos hipotecarios, ¿no? La gente que muchas veces no tiene la capacidad de poder comprar un bien inmueble de contado, porque obviamente son gastos sumamente grandes, recurren a lo que es la contratación de un crédito hipotecario.
Y este crédito hipotecario, sobre todo los primeros años, tiene una tasa de interés altísima. Y esa tasa de interés, esos intereses que tú pagas los primeros años, te ayudan porque tienes obviamente una deducción tremenda, nada más con el pago de intereses hipotecarios. Ojo, yo no recomiendo comprar un bien inmueble por crédito hipotecario porque es carísimo, ¿no? Yo no. Pero si ya lo hiciste y lo estás pagando, pues aprovéchalo. Y los intereses que has estado pagando, pues mételos como deducciones personales. Y por último, los donativos otorgados a instituciones autorizadas para recibir donativos. Sí, también cuando haces un donativo a la Cruz Roja, al Teletón, si pides tu comprobante, son igual gastos que te ayudan a disminuir tu carga fiscal en la declaración anual, ¿no? Entonces, Octavio, no sé si quieras agregar algo en esto que acabamos de platicar. Sí, yo creo que buen tema, creo que un par de cosas que me llaman la atención. La primera podría decir, como dice Javo, cuidado con los hipotecarios, o sea, no compres, creo que es una regla fiscal, ¿no? O sea, no compres algo porque sea deducible. Si simplemente te vas a empasivar por hacer deducible, pues como dice Javo, va a llegar el momento en que en el balance no va a cuadrar, ¿no? Entonces yo creo que sí, mucho Estás perdiendo cuidado. mucho dinero por un crédito hipotecario, así es. Entonces, sí, digamos que la verdad es que el porcentaje, digo, voy a decir un número, 95%, 94% del primer año se va a literalmente intereses Intereses. y realmente se va reduciendo en mucho tiempo, o sea, después baja a lo mejor al 92, al 87 y la mayor parte del capital que tú estás poniendo en cada mensualidad, pues se va a intereses, ¿no? Y yo creo que es importante, sobre todo en México, que somos un país emergente, pues obviamente las tasas de referencia en países emergentes es más alta que en países desarrollados y no es lo mismo comprar una hipoteca en Estados Unidos, en Alemania, que en México definitivamente, porque tenemos tasas muy elevadas. Yo creo que es un buen tema Javo. Y obviamente hay que saber en qué momento, si vas a comprar en México, comprar. No es momento, en este momento que estamos grabando este podcast, que estamos en 2023, marzo del 2023, las tasas de referencia están en el 11%. Entonces, quiere decir que los bancos, lo que le llaman TIE, es decir, toman la tasa de referencia más 3 o más 4 puntos porque si no, no hay margen, y entonces estará sobre CAT promedio de un 15, 14, 16%, y lo que nosotros tenemos que revisar, particularmente yo le sugiero mucho a un cliente cuando va a tomar una hipoteca, es la media de las hipotecas en el país donde vives, ¿no? Entonces, por supuesto que está muy por arriba de la media en México. Quizás una buena media podrá ser 8, 9% y estarás en una tasa relativamente buena, ¿no? Pero en este momento, yo siempre tengo o trato de tener un lema muy importante en el tema financiero, es, mi mujer me dice, está cara la uva, pues no la compres, o sea, tenemos que aprender a tomar decisiones. Oye, pero te gusta mucho, no la compres, lo único que está haciendo es inflacionarla. Y me acuerdo muy bien que le dije, o la van a dejar de traer o se les va a pudrir, y en efecto se les empezó a pudrir, y cuando la gente hace eso, pues entonces obviamente eso hace que bajen los costos, ¿no? Pues por eso es muy importante que tú sepas cómo se mueven ahora sí que los datos económicos, y este momento no es literalmente para contratar una hipoteca, aunque sea deducible, porque están las tasas excesivamente altas, y recuerda siempre ver la media. Y creo yo que sí es importante, Javo, creo que tú lo sabes mejor que nadie, pero yo le explico a mis clientes ese tema de que, pues obviamente todas las deducciones tienen un tope, ¿no? Porque no podría ser libre, incluyendo Así las es. donaciones, creo que es 8%, ¿no? Porque no podría ser libre, 7% de entonces los sería un ingresos. rollo ahí como de, pues dale, ¿no? Entonces el fisco, creo, y alguna vez escuché un podcast muy bueno sobre el tema que decía, el fisco evalúa el recurso que yo voy a recaudar por cada una de las cosas que acaba de decir Javo, y ve si realmente probablemente en el siguiente ejercicio fiscal ya no lo ponga, ¿no? O sea, hay una evaluación, ¿no, Javo? Sí, regularmente hacen las reformas, bien la resolución miscelánea, te ponen algunas reglas, te dificultan algunas cosas. Por ejemplo, en ese sexenio ha sido muy complicado solicitar una devolución, o sea, Okay. devoluciones de impuestos de los que se apalancaban muchas empresas que, por ejemplo, tenían programas de importación y exportación, pues obviamente ahorita tienen un problema gigantesco en las devoluciones, porque cuando movieron la compensación universal, en donde podían compensar el IVA contra el impuesto sobre la renta,
pues ahí lo usaban, tenían un saldo a favor de IVA y lo usaban contra el impuesto sobre la renta y ahí iban campechaneándola. Pero les quitan esa parte de la compensación universal y ahora el IVA o lo pagas o lo solicitas en devolución y las devoluciones son muy quisquillosos para devolverlas. Entonces tienes que ir a pleito. De verdad, ahorita es sumamente complicado lograr una devolución. Por eso es bien importante que tengamos todo bien documentado a la hora de presentar la declaración anual para que tu devolución proceda de manera automática dentro del mes de abril. Porque si no lo metes dentro del mes de abril y llegas posteriormente a meter tus gastos o metes una complementaria, tienes que hacer la devolución manual. Devolución manual es que tienes que solicitarla y es sumamente complicado. No tienes idea de lo que te piden, Octavio. Entonces, por eso la recomendación, y esto es lo que hay que atender. Efectivamente, en los donativos, pues no puedes nunca donar más del 7% de tus ingresos acumulables, ¿sí? Porque sería obviamente un exceso, ¿no? Otra deducción que tenemos, que también me imagino que te va a gustar mucho, son las aportaciones complementarias de retiro, realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias de tus planes personales de retiro, ¿no? Esa es una muy buena. Y ojo, requisito, el pago de estos gastos requiere realizarlo mediante cheque nominativo a nombre del contribuyente, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito, de débito o de servicios. La deducción no procede si el pago fue realizado en efectivo, ¿no? Y la otra, a lo mejor dices, puta, pues está súper bien, yo tengo muchos gastos de estos y facturo en gastos muchísimo. Ojo, hay un monto. Oye, pues es que con todos los intereses y el seguro y se murió fulano, ok. El monto total de las deducciones personales, excepto gastos médicos por incapacidad o discapacidad, donativos, aportaciones, no puede exceder de 5 unidades de medida y actualización conocidos como UMAS anuales o del 15% de tus ingresos, incluidos tus ingresos exentos, lo que resulte menor. El tope, para ponerlo en números, es de 189,325 pesos. O sea que la cantidad que más vas a poder deducir de todo lo que tú estás pagando, el tope son 189,325 pesos para este ejercicio 2022 que se presenta en abril de 2023. ¿No? Ese tema lo queríamos tocar, Octavio, para que la gente vaya preparando obviamente su declaración anual, vaya juntando los papeles que pueda ir teniendo que pudo haber pagado durante todo el ejercicio para meterlos dentro de la declaración anual y se preparen para que tengan una devolución y un saldo a favor que proceda de manera automática siempre y cuando presenten en tiempo y forma la declaración. Correcto, sí, dato muy interesante el que acaba de decir Javo. Creo que es importante mencionar que esos 189,000 pesos son las deducciones personales, como dice Javo, y el PPR está separado, el plan personal de retiro son otros 189, nada más que son 10% en vez de 15%, pero puedes hacer una suma de los personales más el PPR, que eso también es muy importante. Y bueno, el PPR, pues creo que sí es un buen punto que podemos decirlo que entra dentro de la deducción. Es el 10% de tu ingreso. Literalmente, si ganas, ejemplo, 1,200,000, pues puedes ahorrar 10,000 pesos mensuales, ¿no? Que sería 100,000 pesos que 120,000 al año. mensual, sería el 10%, mientras no llegues a los 189,000 pesos que dice Javo, cualquiera que ocurra primero. Aquí es muy importante, sobre todo, dividiría, como lo hizo al principio Javo, los que son colaboradores, los que son empleados y los que son personas físicas con actividad empresarial, ¿no? Porque el colaborador, si compra un PPR, directamente ya es algo que le van a devolver. En automático ya va a estar timbrado y le van a devolver el porcentaje de acuerdo a la tabla que tributa, la tabla de ISR, en porcentaje de ahorro. Por ejemplo, esta persona que gana 100,000 pesos le estarán devolviendo aproximadamente entre 34 o 35% del ahorro al año. Quiere decir que le estarán devolviendo como 36,000 pesos. Pero si fuera una persona que gana 20,000 al año, entonces su tabla a lo mejor cae en el 20%, ¿no? Pero recuerden bien del ahorro. Y eso es extraordinario, porque a fin de cuentas, si yo gano 100,000 y me devuelven 35,000 pesos al año, pues si esos 35,000 pesos lo vuelvo a reinvertir a mi PPR durante los años que voy a llevar el PPR, pues me va a dar el resultado que a lo mejor o paga parte del PPR
O sea, o literalmente paga el PPR. Aquí lo interesante es saber cómo lo vas a invertir, que no te gastes las devoluciones, que se me hace interesante, y que lo coloques dentro de tu propio PPR para que se vuelva un efecto ahí de bola de nieve muy interesante. Y creo yo, desde mi punto de vista, que es uno de los planes, sobre todo la gente que es colaborador, que incentivan de forma directa el tema del ahorro. Obviamente por eso lo hace el fisco, porque necesita que la seguridad, tú no formes parte de esa gente que sea grande y que no tenga dinero, entonces hace un incentivo ahí para todas esas personas, ya sea que lo hagas a través de la Afore o a través de un plan personal de retiro, a través de las compañías de seguro regularmente, y que utilices esos beneficios fiscales. Yo creo que un beneficio de ahorrar ya es un gran beneficio, y un beneficio que sea deducible, ahí sí creo que entra un excelente punto para contratar un plan de estos, ¿no? Ahí sí creo que vale mucho la pena, ¿no, Javo? Sí, por supuesto. Para los que nos están escuchando, porque pues obviamente Octavio y yo ya tenemos algún tiempo con estos términos, PPR, como bien lo dijo Octavio, es plan personal de retiro, ¿no? Para que tengan obviamente bien clara la idea. Y obviamente un plan personal de retiro es muy incentivado por el gobierno por dos cosas. Una, incentiva tu ahorro, te regresa una parte de la lana. Y la otra, que creo que es la más importante, es lo que no tenemos que perder de vista. Al gobierno cada vez se le dificulta más pagar las pensiones por medio de los institutos de seguridad social del Estado. Entonces, lo más que pueda que la gente se vaya por un plan personal de retiro, por un Afore o por un medio diferente, es el poder desestresar un poco el sistema financiero del gobierno, que está, de acuerdo a declaraciones pues, del exsecretario de Hacienda de este gobierno, están por colapsar en unos 8 o 10 años. Entonces, imagínate el problemón social que se puede venir si de repente una persona que ha trabajado todo el tiempo deja su tranquilidad económica de su vejez en manos del Estado, que es un pésimo administrador. Y yo no quiero hablar de ningún partido. En general, el Estado es un pésimo administrador. Y obviamente, imagínate el problema social que se puede venir cuando no haya para pagar esas pensiones, cuando no haya para pagar, obviamente, y ayudarle a la gente que estuvo ahorrando a través de los órganos del gobierno. Entonces, yo siempre la recomendación que hago, si te están descontando el seguro social, está padrísimo, o aprovéchalo, cotiza. Si puedes llegar a una pensión, está súper bien. Yo mismo estoy cotizando, pago mis cuotas de seguridad social al 100. Y en su momento yo evaluaré la posibilidad de poder tener una pensión por parte del seguro. Claro que no me peleo con esa idea, pero mi seguridad a largo plazo no puede depender de la administración de las finanzas del gobierno. La verdad es que yo no quiero dejar en manos del gobierno mi futuro económico. Entonces yo tengo algunos instrumentos, algunos planes personales de retiro, como lo dice Octavio, que de hecho él fue el que me los presentó, muy buenos, para que en su momento yo pueda tener la posibilidad de generar un retiro, una pensión, sin depender obviamente del gobierno. Y es una recomendación que les doy, probablemente especulativa. A lo mejor hay la posibilidad de que por ahí en un cambio de timón del gobierno ajusten las finanzas, arreglen algo y no pase nunca un colapso. Pero también existe la posibilidad de que pueda pasar. Por eso yo creo que una recomendación muy sana que les podemos dar a través de este programa es contraten un plan personal de retiro, ¿no? Y si quieren contratar uno, pues aquí está mi amigo Octavio, que lo contactan directamente por su página de internet, por su página de Facebook, de Instagram, que es sumamente, es super redes sociales, mi amigo Octavio, ya es un influencer. Entonces, pero él a lo mejor se tarda un poquito, pero te va a contestar y te va a poner con parte de su equipo que te va a poder ayudar a encontrar un plan muy, muy bueno para que puedas obviamente planear a futuro y no dejar tu futuro económico en manos pues del Estado. Sí, sí, gracias por las porras, Cabo. Creo que exageró un poco el Cabo, pero bueno, pues ahí vamos pegándole al tema. Sí, yo creo que lo que dice Javo es muy importante, o sea, no te confíes en el gobierno porque la neta el planeta está complicado. Y sí, creo que la mayoría de los gobiernos, ¿no, Javo? Tienen déficit, ¿no? O sea, no solamente el de México, sino, como decía, creo que pues la recaudación muchas veces no cuadra y hay muchas cuestiones de obra, de parte social, es complicado, ¿no, Javo? Y fíjate que en este sexenio pues es un poquito más complicado por todos los programas sociales que hay.
Los Claro. programas sociales le han pegado durísimo a las finanzas del gobierno, se acabaron el fondo de estabilización, están financiando las obras insignia de este sexenio y obviamente por las pérdidas de Pemex estamos hablando de un coctelazo para que haya un problema financiero a unos 10 años de proporciones épicas. Entonces esperemos me equivoque, esperemos que mis pronósticos sean fallidos por el bien de todos los que vivimos aquí en este país, pero qué mejor que especular un poquito y pues buscar obviamente la manera de no depender de las finanzas del Estado, ¿no? Eso es lo que yo les recomendaría, pero al 100%, que busquen un plan personal de retiro que les permita llegar obviamente a una meta y si se hace también la parte del seguro social, pues ya vas a tener dos. Claro. Nunca te va a sobrar el dinero, ¿no? Claro, Creo que claro. eso es lo mejor. Tendrías dos, sería fantástico. Pero imagínate que el seguro social en determinado momento no te puede pagar tu pensión. No te quedas ya sin dinero, tienes la otra que formaste obviamente a lo largo de cierto tiempo. Entonces, por eso es muy importante que empieces lo más temprano posible, porque entre más temprano empiezas, es más relajado el tema. A menor edad, menor aportación. A mayor edad, mayor aportación. Y obviamente eso hace que tus ingresos se limiten un poquito más conforme vas creciendo. Perfecto, Javo. Muchas gracias, como siempre. Ahora sí que el experto. Y bueno, como siempre, la despedida, Javo, pues ya estamos a punto de terminar esta primera temporada. Ya verán el 12º capítulo que ahí nos despedimos de esta primera temporada. Entonces, Javo, que tu despedida con el tema de los impuestos. Sí, muchas gracias. Pues, como les comentábamos al principio de este programa, creo que no puede haber educación financiera sin conocer la parte de los impuestos. No hay una persona que sea financieramente estable si no tiene en orden sus impuestos. Los impuestos que no se pagan, los impuestos que se evaden por error o por dolo o por como tú lo quieras ver, se pueden convertir en un dolor de cabeza. Por eso siempre es bien importante que si no tienes el conocimiento necesario para poder obviamente solventar esa obligación, recurras a personal especializado, inclusive las propias oficinas de gobierno, el Servicio de Administración Tributaria, a través de sus administraciones locales de servicio al contribuyente o la propia PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, te pueden ayudar a cumplir con esta obligación durante el mes de abril y no tienes que pagar absolutamente nada, ¿no? O si tienes la posibilidad de pagar, pues están los contadores, los asesores fiscales que te pueden ayudar a cumplir con esta obligación. Siempre es bien importante que se atienda la parte fiscal. ¿Para qué? Para que puedas dormir tranquilo, porque créeme que a nadie le gustan los problemas con el fisco. Entonces, mi recomendación es esa, cumplan con tiempo y forma, metan su declaración durante el mes de abril, durante la primera semana está mucho mejor y tu devolución está garantizada que te va a llegar de manera automática y sin ningún contratiempo. Porque si la haces después de abril, te digo porque pues así traigo a algunos clientes que la están presentando de manera manual y llevo prácticamente 8 meses en el trámite de devolución, juntando documentación como nunca me habían pedido y todavía no sale. Entonces, cumplan en tiempo, en pro de sus finanzas y de su tranquilidad. Y Octavio, pues agradecerte nuevamente la invitación a tu programa, a nuestro programa, que tuviste obviamente a bien empezar a grabar ya hace 11 capítulos, estamos por terminar uno más y pues se acabó la primera temporada, ¿no? Y ya veremos qué haremos para la siguiente, vamos a poner algunos otros temas, hay temas muy buenos, me encanta por ejemplo el tema que es algo muy actual y que no hemos tocado, fintech, criptomonedas, todo eso. Creo que es un tema bastante interesante con el que pudiéramos arrancar una segunda temporada. Pero bueno, ahí lo dejo en el tintero, mi estimado Octavio. Te agradezco mucho, como siempre, la atención y un saludo a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Sí, claro que sí, Cabo. Hay varios temas para la segunda temporada. Te agradezco mucho. Bueno, pues gracias. Creo que siempre debes estar bien antes decían con Lolita, ¿no? Entonces, Lolita, así es. siempre estate bien ahí porque la verdad, sí debe ser medio desgastante y que te bloqueen las cuentas o tengas que pagar mucho más impuesto por no pagarlo a tiempo, ¿no? Creo que sí lo dijo bien Javo. El tema de impuestos es literal, seas persona física, seas empresa, tienes que cumplir, ¿no? Seas colaborador, tienes que cumplir, ¿no? Y algo que me doy cuenta cuando analizo empresas para invertir, ahí me doy cuenta que los impuestos toman una relevancia importante de cómo las empresas manejan los impuestos. Así es que maneja bien tus impuestos y como siempre, muchas gracias al 11º capítulo de Internamente Millonario. Gracias, mi Javo. Buenos días, buenas tardes. Gracias, Octavio. Buen día. Internamente Millonario,
un podcast donde descubrirás tu verdadera riqueza interior.